Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes, 10 de agosto. La lección se titula ¿Perdonar y olvidar? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios mío, por su misericordia, por el perdón que usted nos ofrece a cada uno. El anhelo suyo es que seamos y vivamos salvos. Usted nos perdona nuestros pecados. Gracias porque usted dio a su Hijo para que a través de Él tengamos perdón y salvación. Señor, el perdón no viene de una mente natural, porque la mente natural tiene egoísmo, venganzas. Solamente usted puede hacerlo. Por eso, Señor, nos encomendamos a usted para que tome el control de nuestras vidas. Gracias, oh Señor. Todo lo suplicamos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Perdonar y olvidar es como hasta con signos de interrogación. Eso no es posible. ¿Cómo voy a olvidar lo que me hicieron? ¿Cómo voy a olvidar lo que este fulano me hizo? Y ese es el decir de la gran mayoría. Levantamos una pared y nos encerramos en la venganza, en el recuerdo de lo que me pasó, que me hicieron. Y no somos felices. Pero Dios, su anhelo es que tú y yo seamos felices. Y para ello, Él nos da el ejemplo de perdonar. Dios vino a este mundo, vivió entre nosotros, sintió en carne propia el odio del ser humano, cómo lo rechazaron, calumnias que le levantaron, cómo lo condenaron,
burlas que le decían, pero él allí decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos dio ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, que perdonemos para poder vivir en paz, para vivir en el descanso de Cristo, y de esa manera no hayan recuerdos que nos impidan vivir con gozo la vida cristiana. Aquí la lección nos dice: el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. Así que dice aquí que el perdón se ha definido como la disposición de abandonar. Pero viene aquí el pero: un corazón, una mente que no ha sido entregada a Cristo, es imposible que perdone como Cristo perdonó. Porque muchas veces decimos que perdonamos, pero no olvidamos. Cualquier momento vuelve a la luz. Pero el perdón que el Señor Jesús nos invita a practicar es el perdón que debe de olvidar la ofensa. Olvidar es como que nunca existió. Y si nunca existió en mi mente, nunca le voy a echar en cara a la persona que me hirió. Y de esa manera viviré feliz. Y tendré un amigo o una amiga en la persona que perdoné. El perdón no significa, como dice allí, que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Le dejamos en manos de Dios. El dolor, el sufrimiento que me ocasionó tal o cual persona. Pongo la carga en Dios. Él nos llama y nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Qué pasará si no entrego esa carga a Cristo? Dice ahí mismo, si no, dice, la ira, la amargura, el resentimiento, el odio harán que lo que esa persona o grupo nos haya hecho resulte aún peor, porque siempre lo tendré vivo en mi mente, como que si acabara de suceder. El enemigo es lo que quiere, que no perdonemos, porque él
Su felicidad es hacer infeliz al ser humano. Pero en Cristo Jesús es lo contrario. Es que usted y yo seamos felices. Se lo digo porque en mí sucedió eso. Mi hogar estaba prácticamente ya se había disuelto por mi comportamiento. Así es que ya mi hogar ya no estaba. Mi esposa, la madre de mis hijos, ella me amaba, me ama. Y ella pedía a Dios por mí. El Señor le escuchó. Pero yo no sabía qué cosas el Señor iba a hacer, ni ella tampoco lo sabía. Y mire las cosas que sucedieron. Vino en mí un espíritu de irme del país, venirme para acá a Estados Unidos. Todavía con esos pensamientos negros. Y así salí. Pero en el camino el Señor siguió trabajando en mí. Y sentí la necesidad de la madre de mis hijos. Y pedí perdón en el camino. Y le dije, Señor, perdóname. Él conoce los corazones. Él me perdonó y restauró mi hogar. Porque yo salía de mi país con el fin de olvidar, dejar mi hogar. Dejar hasta mis hijos, porque ya estaban mis hijos. Pero el Señor tenía otra cosa para mí. Fue en el año de 1980 que yo salí de mi país en el mes de febrero con pensamientos negros. Pero en ese mismo mes, a fines del mes, el Señor había hecho en mí, estaba trabajando en mí para hacer de mí un corazón y tener en mí un corazón nuevo. Le busqué, le entregué mi vida a Jesús y a partir de ese año, desde el día mismo que yo llegué a este país, ya no fui el mismo, gracias a Dios. Le busqué a Él, le entregué mi vida hasta el día de hoy. Él me llevó a conocer su iglesia. Y desde entonces al día de hoy, pertenezco a ese pueblo que espera su segunda venida. Y lo que les quiero decir, mi esposa nunca me echó en cara lo malo que yo había sido con ella. Nunca. Y eso trajo a mi vida que no me avergonzara ya más. Trajo unidad, armonía, y nuestro hogar floreció. Crecieron nuestros hijos
y creció nuestro amor como pareja hasta el día de hoy. Han pasado de la nueva vida hasta hoy 41 años de una vida nueva, porque habían pasado 6 años anteriores que no fueron felices. Yo lo he vivido en carne propia, ese perdón que Dios me dio, me restauró. Mi esposa me perdonó, olvidó todo lo que yo le hice y ahora somos un matrimonio unido que hacemos lo que al Señor le agrada. Por eso la pregunta es, ¿en qué nos beneficia el perdonar a los demás? Considera Mateo 18, del 21 al 35. ¿Qué dice? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, ahora cambia y da un ejemplo, habla en parábola y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué beneficio, dice, en qué nos beneficia el perdonar a los demás? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. Y cuando nosotros perdonamos a otros, nosotros estamos también siendo perdonados por Dios. Porque si no tenemos ese espíritu de perdón para con otros, Dios no puede. ¿Por qué? No porque Dios no tenga el poder, sino porque yo lo impido. Y dice aquí la lección, sin duda, una de las claves para aprender a perdonar
es captar cuánto se nos ha perdonado en Cristo. ¿Cuánto se me perdonó a mí? Y traiga también su vida al presente y diga cuánto me ha perdonado Cristo. ¿Qué cosas he hecho? Vendrán a su memoria. Ahí verá la misericordia de Dios. Así también nosotros debemos ser. Ejemplo Él nos ha dado para que hagamos como Él hizo. Él me perdonó. Así yo debo de perdonar a mi prójimo. En efecto, dice, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Hacedor. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total por todos esos pecados. No porque lo merezcamos, porque no lo merecemos, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Cuando cada uno de nosotros, imagínense, en mi vida, el Señor me llamó a los 29 años. Él quizás desde antes, pero yo no había escuchado su voz. Pero a los 29 años, ¿qué cosas no había hecho hasta hacia esa fecha? Pero cuando le entregué mi vida y bajé a las aguas bautismales, el Señor me perdonó toda mi vida pasada. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto me ha perdonado hasta hoy? Mucho. Porque hay muchas cosas que he hecho después que yo le entregué mi vida. Así usted. ¿Qué cosas no habrá hecho? Pero sin embargo, venimos día a día al Señor Jesús. Arrepentidos y Él nos perdona. No merecemos el perdón, pero Él por su gracia nos perdona. Dice allí, una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro este perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Tenemos que experimentarlo para poder tener también nosotros ese espíritu perdonador. Dice allí, perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos, porque somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios. Y de acuerdo como nosotros perdonamos a nuestros semejantes, así también Dios hace con nosotros. Debemos entonces practicar el perdón. José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. Esas relaciones disfuncionales allá con su familia, con sus 10 hermanos, con las madres de todos estos muchachos. Ese hogar disfuncional que lo llevó a ser vendido, a sufrir como siervo. Dice, José ofreció también
una segunda oportunidad. Así también usted y yo debemos ofrecer segundas oportunidades para las relaciones familiares, para relaciones de amistades, y de esa manera usted será feliz, vivirá en paz. Así José, al perdonar a sus hermanos, él vivió en paz allá en casa de Potifar. Vivió en paz allá en la cárcel. Vivió en paz en casa de Faraón. Así usted vivirá en paz allí en su hogar, en usted mismo. Hágalo. Saque del baúl todos esos rencores, por esos recuerdos, por esas heridas que le causaron, y verá una vida diferente. Porque muchas veces vamos a la iglesia que dice que buscando paz, pero no soltamos ese recuerdo, ese mal recuerdo de mi infancia, de mi juventud, de lo que haya sido. No lo queremos dejar. Suelte todo eso y verá, su vida será totalmente liviana, porque la carga se la dejó a Cristo. Es casi imposible, dice ahí la lección, comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha vivido usted eso? Te perdono, pero no olvido. Cualquier momentito me la hiciste y te vuelvo a sacar en cara todo lo que ya me hiciste en el pasado. Y vienen allí las heridas, palabras ofensivas, golpes y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. ¿Quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación? ¿Quiere? Todo es posible. Vengamos a Cristo. Dice ahí, si José hubiera tenido una actitud diferente, o sea, una actitud en que no perdonaba, esta historia habría tenido un final diferente, no tan feliz. Pero la historia de José tiene un final feliz porque él perdonó, y así él permitió que el Espíritu de Dios viviera en él, y que a través de su vida él manifestara hacia los demás amor, el amor de Dios, el amor de Cristo. Y eso lo miraban los demás y se admiraban de José. Así será en nosotros cuando permitamos que el Espíritu de Dios dirija nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones. Y donde ha habido rencor, ya no exista eso. Exista amor. Como dice allí, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús? Y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado. Usted sabe quién le ha lastimado, cómo las relaciones se han enfriado. Puede ser algún pariente, hasta sus padres, sus hijos. Hermanos, hermanas, sigamos el consejo de Dios. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy: perdonar y olvidar. Pedro había venido a Cristo con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No hasta 7, dijo él, más aún hasta 70 veces 7. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. En una parábola narró el trato de un rey con los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. No tenía nada con que pagar, y de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiera hacer el pago. Pero el hombre, aterrorizado, cayó a sus pies y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey que, movido a compasión, perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo. Y por esta razón Cristo vino a este mundo, revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida. El justo por el injusto se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. Esto está en las palabras de vida del Gran Maestro, página 190. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que seas lo suficientemente humilde. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes para juzgarlos como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice: si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. No demos al que yerra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospechas o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro. Oremos. Dios le dará a ambos una rica experiencia,
La oración nos une mutuamente y con Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 195. Así que, hermanos, la lección de hoy nos enseña que el perdón debe ser algo vital en nosotros, porque de lo contrario, nuestro cristianismo será de apariencia, no será real. Tenemos que perdonar para vivir verdaderamente en Cristo. Hagámoslo, hermanos. Y de esa manera, el gozo, la felicidad estará dentro de mí. Que el Señor les bendiga. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.